¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Acá con un nuevo video de Dying Light 3 de Beast. Primera vez que lo digo de esa manera. Estamos en un video de reacción que quiero tocar un tema muy sencillo, muy práctico. ¿Cómo van a ser las noches en Dying Light de Beast? ¿Cómo va a ser el juego? ¿El juego va a dar miedo exactamente como en su inicio en Dying Light 1? Es una duda que muchos tenemos, ya que varios ya recordamos lo que viene siendo las noches en Dying Light 2 Stay Human. Un juego en el que la noche es, por describirlo de una manera rápida, es gris. Por eso quiero ver este video de este colega youtuber que se llama Noviex. Tienen el... Bueno, acá tienen el video, básicamente Dying Light the Beast, Nighttime Are Easy. Y quiero ver un poquito lo que tiene que ver un poco con la noche, ¿no? Porque esto primero que nada no cuenta, no representa el sistema final, el juego final básicamente, porque es parte de la beta. Lo primero que quiere hacer este chico es literalmente probar la persecución. Y básicamente lo que mucha gente tenía miedo es que la noche en Dying Light the Beast sea gris y sea igual de clara que la de Stay Human. Y ya vemos de que no, la noche es oscura, o sea, realmente se ve poco. De hecho, puedes hacer de que se vea menos todavía. O sea, solamente ves lo de tu linterna y un poquito de los alrededores. La linterna sí es verdad que cambió mucho. La linterna alumbra bastante bien. Es bastante superior a la de Dying Light 2. Tampoco veo de que sea molesta como la de Dying Light 1, que se apaga, empieza a titilar, la tenés que tocar muchas veces. Y pero molesta encima a cada rato. Y lo que estamos viendo acá de que la noche es bastante oscura. No es 100% negra como Dying Light 1, pero es bastante oscura. La verdad, bastante más que la de Dying Light 2, que es literalmente gris. O sea, literalmente vos podés ver sin la linterna. A menos de que obviamente toques la configuración gráfica y bajes el contraste al mínimo, ¿no? Lo que acá estamos viendo es que también, aparte, otro tema, en Harran las cosas eran mucho más complicadas. Los pasillos para caminar a nivel de tierra eran súper angostos y para escalar un edificio tenías que trepar por múltiples lugares alejados entre sí. What the fuck eso, what the fuck, lo quiero ver. A ver. Ah, un colérico le saltó y el chabón lo esquivó y el colérico cayó al precipicio. What the fuck. Y bueno, lo que les estaba diciendo es que en Harran te costaba muchísimo el trepar a un edificio. Si vos te caías a un edificio ya está, estabas perdido. Estabas caminando básicamente sobre unos pasillos con la linterna así de chiquita y no podías ver nada más a tu alrededor. No sabías que tenías atrás, no sabías que tenías arriba, no sabías que tenías adelante prácticamente. Ahora creo que va a mostrar un poco lo que es la cinemática de salto, ¿no? Lo que estamos viendo es que las cinemáticas de los coléricos son iguales. Acá vemos una cinemática de Dying Light 2 que literalmente, o sea, es idéntica. O sea, ven la cinemática acá y ahora miren. Es exactamente lo mismo, es literalmente es un reciclado del modelo 3D. Eso yo creo que no nos molesta a nadie, ya que realmente lo que se consigue, la experiencia del jugador se consigue con el ambiente, ¿no? Con la atmósfera del juego. No se consigue tanto con una textura o un modelo o una animación, que igualmente también son detalles que cuentan mucho. Y bueno, obviamente hay que aclarar el modo bestia, o sea, está, no sé si está roto, no creo que esté roto porque podés matar a los volátiles, o sea, literalmente los podés rematar, pero en parte tiene un poco de lógica. Al fin y al cabo estamos hablando de un juego en el que sos la bestia, sos un colérico humano realmente. O sea, tenés la fuerza humana de un colérico y te podés transformar brevemente en prácticamente lo que es un super colérico, porque aparte sos consciente, ¿no? O sea, no solo que tenés los poderes de un colérico, sino que también sos consciente. Bueno, al fin y al cabo porque sos el jugador. O sea, está realmente roto en esencia, pero en el juego está bastante equilibrado. Podés matar un par de volátiles, pero en el momento en el que se acabe, ya está, tenés que empezar a correr de nuevo. Bueno, acá lo que vemos un poquito lo de lanzagranadas, que esto ya obviamente lo mostraron, y lanzagranadas de tres o cuatro pepazos le tuvo que meter. Obviamente recordemos que en Dying Light 2, por esencia de lo que es Dying Light, las armas van en base a tu nivel de jugador. La beta, por lo que estuve viendo, se lanzó con un nivel de jugador, o sea, un nivel de superviviente de 4. Es decir, vos en Dying Light 1 tenías el nivel de superviviente, que llegaba creo que de 1 a 25. Bueno, en Dying Light 2 tenés el nivel de superviviente de 1 a 9. En Dying Light 2 obtenés experiencia y una vez que llegas a la experiencia requerida, subís el nivel. En Dying Light 2 requerés de subir tus habilidades de combate y de parkour para subir el nivel de superviviente. Cuestión que la armadura, o sea, los beneficios que te da la armadura, el daño de tus armas, los objetos que te tocan, en sí toda la dificultad y el nivel del juego está ambientado al rango del mismo jugador. Entonces estamos más o menos en un nivel 4. No es un nivel bajo, no es un nivel bajo. Para terminar Dying Light Stay Human necesitas nivel 5, es lo recomendado por el juego. Nivel 5, acá con nivel 4 ya te están largando en la demo. Que otra cosa, la demo no arranca en el principio del juego, arranca obviamente en el medio de la historia, no se sabe muy bien. Suponemos que más o menos al principio, no sabemos cuántos niveles va a tener Crane. Pero cuestión que nada, que 4 pepazos para matar a un colérico no es algo tangible. O sea, podés tardar 15, o sea, porque estás a nivel 1, o puedes tardar 1.
porque estás a nivel máximo. También depende, al menos en Stay Human, depende por ejemplo de la zona. Si vos vas a una zona, pues los zombies pueden ser más duros o pueden ser más frágiles. O por ejemplo en Dying Light 1 es distinto también. Los zombies al principio del juego son ultra duros, pero después no sube su dificultad. Los zombies siguen siendo igual de débiles de siempre y vos te vuelves cada vez más poderoso hasta el punto de que podés matar a todos de un golpe. Así que nada, cosas como el modo bestia o el lanzagranadas obviamente que le sacan un poquito de miedo. Tenés un lanzagranadas, no te vas a sentir con miedo. Ahora, el tema es que lo que a mí me da miedo es que los coléricos sean lentos. Ese es el tema. Vos en Dying Light 1, como eras lento, como Kyle era lento, ¿qué sentías? Que los volátiles te alcanzaban, todo el tiempo te alcanzaban, todo el tiempo los tenías cerca, todo el tiempo no sabías si el colérico te iba a atrapar, te iba a saltar a la cara. No lo sabías. ¿Por qué? Porque eras lento. En Dying Light 2 te volviste rápido y los coléricos son muy fáciles de perder. De hecho, hay veces que los perdés solo, sin quererlo. Y lo que estoy notando en Dying Light Stick Human es que la persecución de nivel 4 se pierde sola. O sea, literalmente no es difícil perder una persecución. Exactamente igual que en Dying Light 2. Entonces vemos ahí una persecución más o menos intermedia, ¿no? No es tan hardcore como el principio de Dying Light 1, porque recordemos que al final de este mismo juego ya las cosas son demasiado fáciles. Porque es un juego RPG, es un juego que al principio cuesta mucho, pero es un juego que justamente tiene mucha subida de nivel. Es decir, a la larga todo se vuelve más fácil y más ameno. Es la gracia del juego. Mientras que en Dying Light 2 las persecuciones son más o menos siempre igual de difíciles. Al principio te cuestan una banda, pero después cuando vas avanzando en el juego pueden llegar a ser difíciles de igual manera. E incluso en un New Game Plus la persecución se equipara a tu nivel, haciéndola recontra difícil. Obviamente en cuanto a combate, ¿no? Ya dijimos que en cuanto a parkour es ultra fácil perder la persecución. Y veamos que The Beast está como en un intermedio. Es fácil perder la persecución, pero al mismo tiempo la zona es muy oscura, o sea, estás muy desorientado. El personaje se mueve lento, sí, pero al mismo tiempo también tienes las herramientas de parkour de Dying Light 2, como las tirolesas de doble sentido, que están rotísimas. Al mismo tiempo también tienes el modo bestia, que hace que las cosas en una situación crítica se vuelvan realmente fáciles. Y bueno, en simultáneo, acaba de explotar, tenemos los autos. Literalmente, los vehículos, que encima no es uno solo único, como el buggy de Dying Light The Following. No, o sea, tenemos vehículos a lo largo de todo el mapa y aparentemente tenemos varios. Y por lo que veo, los volátiles no te pueden hacer daño mientras que estás en el coche. O sea, tenés que conseguir alguna manera de chocarlo, de hacer que el bicho salga porque no te deja ver mientras manejas. Aparentemente lo que va a hacer es romper el auto, pero como tal vos no te vas a morir. ¿Tiene pinta de ser divertido? Sí, pero recordemos que el tipo está jugando en brutal, que aparentemente es la dificultad máxima del juego. O sea, que esto sea la dificultad máxima del juego deja bastante que desear. Ahora no es todo malo, o sea, como de nuevo, o sea, The Beast no es ni tan bueno ni tan malo. ¿Por qué? Porque recordemos que Dying Light 2 Stay Human salió de salida pésimo, o sea, con un montón de bugs, con un montón de errores. Visualmente la gente los comparaba y decían que era peor que Dying Light 1. Y acá, bueno, estamos viendo un poquito lo que yo les estaba comentando de que los volátiles son lentos, son torpes, no te alcanzan, o sea, ya vimos con el Cell Zombie de Dying Light 1, ya vimos con los poderes de Kyle Crane, ya vimos con un montón de cosas que un volátil es un colérico, o sea, bueno, sí es un colérico, pero lo que me refiero es que es un zombie recontra mutante, muy poderoso, o sea, de hecho, mira mismo, o sea, pueden hacer saltos gigantescos. Ahora lo que vemos es que son zombies torpes, y de hecho en el video de combate que subí ayer, lo que pueden ver es que Techland hace enfoque en la IA, en la inteligencia artificial de los humanos, sobre dónde posicionarse, sobre cómo esconderse, ponerse cubierto y todo eso, pero ¿y la inteligencia artificial de los zombies? O sea, pasaron, ¿cuánto? 11 años y todavía tenemos zombies que literalmente saltan al vacío y se mueren solos. Y no solo pasa con los zombies normales de toda la vida, no pasa también con los coléricos, lo estás viendo. Aparte de que estamos viendo unos coléricos que literalmente nos sacan prácticamente vida. O sea, y estamos hablando de una persecución de nivel 4, no aparecen ni por asomo los coléricos de sangre de Dying Light 2, pero es un poco esperanzador por lo que les comentaba de que Dying Light 2 salió peor de salida. El argumento es muy malo, sí, es muy malo, pero es el único argumento que queda para ser positivo con Dying Light The Beast, y es que Dying Light 2 salió peor, salió mucho peor. O sea, los coléricos no eran ningún solo problema, estaban completamente bugueados, o sea, en todo aspecto. El juego en sí tenía muchísimos bugs que a día de hoy lo sigue teniendo. O sea, en mi opinión va a ser un juego muy divertido, incluso yo creo que va a ser bastante inmersivo, pero no creo que dé tanto miedo como
originalmente dio Dying Light 1. Yo creo que para conseguir ese nivel de miedo, ese nivel de horror, la verdad el juego tiene que dar un cambio que en la demo no está demostrando. En la demo no demostró para nada el miedo, no demostró para nada la dificultad. Capaz sí un poco durante el día, con que las armas no sacan tanta vida, con que el combate uno contra uno está bastante ajustado, porque bueno, tus armas al fin y al cabo son recontra malas, pero eso ya es obvio de que a lo largo del juego, al final del juego, llega un punto en que tus armas están rotísimas, simplemente por el nivel de jugador. Así que nada, gente, quiero saber un poco qué opinan de las noches de Dying Light: The Beast. O sea, ya vimos de que es un poco de todo, es un poco de lo mejor de Dying Light 1, pero al mismo tiempo es un poco de lo peor de Dying Light 2. Es una mezcla bastante rara, que está buena, pero que ojalá no sea el producto final, ¿no? O sea, yo espero algo más de terror, la verdad, porque Dying Light 1 dejó la vara muy alta en lo que es el aspecto de la noche. Nos vemos, gente. Chao, chao.